Ah, vean esa locacia. Hola, hola. Uno, dos, tres, como cuatro, cinco colores de caracol por aquí. Ay, se cayó. Ya está floreciendo. No sé qué es. Súper raro. Terrarium de cactus. Uy, no. Me muero. Es que, más que la materia está bien pesada. Pero es que vean esto. Un montón de cactus y suculentas. Como si tuviera un tronco ahí. Muy bonito, ¿no? Qué bonitas esas flores, ¿no? Están llenas de abejitas y Peperonia pixie variegata. Esta fuente, este contenedor inmenso lleno de agua. Encima del agua está repleto de plantas flotantes. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Qué Materio. Empezamos el recorrido de este vivero por aquí. Hoy visitaremos juntos la segunda sede del vivero Conservatory Archives en Londres. Esperamos que les guste bastante. ¿Sí vieron qué lindas los contenedores? Parecen como fuentes, ¿no? Aquí de piedra. Bonitos. Y todavía hay algunas maticas de bulbos ya florecidas. Ya en estos van perdiendo todas las hojas, se quedan solamente los bulbitos para después de florecer el próximo año. En este vivero específicamente creo que la parte de las plantas de exterior es bastante pequeña, es solamente un cuadradito chiquito. La mayoría de las matas son tropicales o plantas de interior aquí en Europa. Ven qué linda esta valerina, la chiquita, rosada. Vean esta qué bonito también, este, este pot de cemento, lindo. Bonito. Miren qué bonito esta fuente, este contenedor inmenso lleno de agua. Y encima del agua está repleto de plantas flotantes. De esta, parece como de terciopelo. De esta, de papiro, por aquí. La mata más como rara es esta, uno toca, ni siquiera se mueve la mano. Que vean si se alcanza a ver el agua aquí. Pues lindo, es súper bonito, parece como un musguito. Muy bonito. Y la parte donde le cae el sol se pone más roja. La parte que se queda más la sombra se queda, pues se pone solamente verde. Qué lindo este pinito. Seguimos por aquí. Que hay hasta árboles de olivos aquí en Londres. Si efectivamente el olivo pues llegará a su cumplimiento para que se pueda comer. Miren qué hermosa está esta. Qué suculenta. Este árbol suculenta. Súper linda, ¿no? Y está repleta de raíces aéreas.
Realmente se podría cortar, ya quedan muchísimas maticas. Está hermosa. No, y está llenito de hijitos todo alrededor. Miren por ejemplo esto, bonito. Qué linda, le alcanza a ver. Muy bonito, ¿no? Linda la variegación blanca, aquí en la mitad de la hoja. Qué bonitas esas flores, ¿no? Están llenas de abejitas chiquitas, grandes. Salvia, que huele delicioso. Vean esto. Por aquí hay hasta un helecho árbol. Mira qué bonito. Miren qué linda la variegación de este arbolito. Cuando las hojas van saliendo se ponen rosaditas y después con el tiempo se van poniendo verdes con variegación blanca. Súper linda. Y es un árbol. Hasta el tallo está rojo, ¿no? Vea, casi fucsia. Miren qué flor tan rara, ¿no? Se ve que le gusta mucho eso a las abejitas, mariposas. Súper lindo. No es súper colorido, pero yo pienso, vea, ahí está. Musgos, súper lindo. Esta es la parte, supongo, sean plantas en recuperación. Plantas que de pronto no se vendieron o se van como perdiendo todas las hojas antes del invierno. De pronto hay algo bonito. Esta, por ejemplo, es una planta muy común en Colombia. Es una planta hospedera de una mariposa blanca. Qué linda. Y la flor sería esta. No alcancé a ver. Miren qué lindas estas dalias. Repletas de flores, de pétalos. Hay hasta un caracol por aquí. ¡Ay! Se cayó. Bueno. Miren cómo está este árbol de desierto. Saca flores hermosas. Pues linda. Pero de pronto este clima de Londres no le da. Miren qué linda, la misma mata que la que voy a mostrar allá. Aquí está variegada. Vea qué bonita está. Vea. Está súper bonita. La flor está súper naranjada. Está hermosa, ¿no? Vean. En esta variegación hasta amarilla. Hermosa. Esa es una mega planta de calabaza. Vean, por allá se pueden ver flores o hasta una calabaza que está saliendo. Súper lindo. De repente aquí pueden ver la calabaza. Ellas son súper chiquitas. Hay una aquí. Esta es la flor que se va muriendo claramente. Aquí hay otra. Súper lindas. O sea, aquí hay como una mini huerta. Si te está gustando este recorrido, por favor dale me gusta a este video. Muchísimas gracias por tu apoyo. Vamos por aquí, aquí hay hasta algunos cactus. Quién sabe que lo ponen afuera. De pronto no están vendibles.
Bueno, seguimos por dentro a ver la parte de las plantas de interior o tropical. Antes de entrar, no puedo no mostrarles estas dalias hermosas. Esta amarilla, repleta de pétalos, que todavía tiene muchos botoncitos por aquí. O por aquí, vean, todos chiquitos. Hay 1, 2, 3, 4. Esta que está saliendo por aquí. Vean, por ejemplo, esta rosada. Vean qué belleza. Es un poquito más chiquita. Está hermosa. En esta esquina todas las plantas están plantadas en macetas así, grandotas, inmensas, que dan como un efecto como vintage, como viejo. Y creo que son todas de terracota o de cerámica. Ven qué linda esta también. También como con variegación. ¿Dónde está la oreja aquí? Bien grande. Ahí comiendo. Miren qué hermosa esta. Súper rojita. Seguramente está a pleno sol, entonces las hojas se ponen de este color. Muy bonita. Por aquí hay más dalias, vean. Ven qué belleza, ¿no? ¿Cuántas? Están espectaculares. Vamos a descubrir qué hay por aquí. Miren qué bonito este espacio. Súper verde, súper bonito. Acabaron de ponerle agua a las plantitas. Veo compré una planta con esta belleza. Esta peperomia. Súper variegada. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Está espectacular. Súper bonita. Vean esa plantita tan hermosa. Esta locasia. Es decir, ¿cómo se llama exactamente? Locasia aslani. No sé si alcanzan a ver aquí, pero esta mata es muy diferente de la cúprea, porque tiene como venaduras por dentro rosadas, tiene el bordito de la hoja blanco, es menos gordita, sino que es más larguecita, pues, la hoja. No sé si alcanzan a ver el rosado, pero está súper bonita. Súper linda. Qué bonita, está súper blanca. Hermosa. Qué lindo es. Hay un ficus lindo, todo mojado. Estamos por aquí mejor. La parte de las materas, los platitos de abajo. Súper lindo, ¿no? De terracota. Se ve bonita. ¿Dónde está locasia? Aquí, ahí no se alcanzó a mostrarla. Está hermosa, ¿no? Está bien grande. Uple. Eccola. Súper linda. Hasta este pico se ve muy bonito. Vean cómo está llegando el sol y vean cómo se ve bonito. Este Philodendron Brasil, como se ve bonito alto. Tiene un soporte prácticamente de hierro, de metal. No tiene pues nada en la mitad, está vacío, no tiene nada de coco, de tierra, nada, simplemente un soporte que la mantiene así, alta. Qué bonito este potus, este Miami. Bien grande aquí. Wow. Y claramente vean esta belleza. Esta mostera variegada. Está demasiado bonita. Demasiado bonita.
Uy, no. Es que hay muchísimas matas. No sé dónde. No puedo mostrarle todas estas. No sé si alcanzan a ver lo bonito que está. Está espectacular. Es que vean el tamaño de la mano. Es tipo 2 veces mi mano. Es súper, súper bonita. Wow. Lindísimo. O esta otra maravilla aquí, que claramente no se queda atrás. Vale. Ah, qué belleza de begonia. Qué hojota. No, es que miren esto. ¿Quién sabe por qué la parte de abajo? Ah, porque son hojas nuevas de pronto. Todavía tienen los punticos, los partecitos blancos. Estos van perdiendo un poquito. Pero sin embargo está de morirse. Vean qué bonita. Y aquí se pueden ver, por ejemplo, las florecitas que están saliendo. Es que hasta atrás se ve muy bonita. Tiene como reflejos rojos. Está súper linda. Súper, súper linda. Vean, por ejemplo, esta belleza de Anthurium. Está florecido. Está bellísimo. Súper, súper bonito. Aquí hay otra alocasia, también muy bonita. Es que miren el tamaño de esta hoja, de esta alocasia. Espectacular. Uy, no, me muero. O sea, es que la materia está bien pesada, pero es que vean esto. Está espectacular y tiene el tallo todo peludito. No se lo alcanzan a ver. Está divino. Me gustan mucho las hojas nuevas porque salen con un verde más claro y se ve espectacular. Wow. Miren esta Rapidophylla linda también. Llena de raíces aéreas aquí. Muy bonita. Miren cómo se ven de bonitas estas materas ahí colgantes. Miren qué bonito aquí también. Ay, qué lindo. Ay, no. Parece un arbolito de Navidad. Está suculenta. Súper bonito. Súper bonito. Aquí hay una amaranta, que claramente es una de mis plantas favoritas. Está súper linda. Muy bonita. Crece súper bien también en agua. Esta que rara. Toda peludita. La hoja toda gruesa. Tiene hasta florecitas que están empezando a salir. Miren. Súper bonita. Aquí hay varios Syngonium. A ver, este Anthurium. Vale. Es diferente, no es el clásico Anturio de flores. Anthurium Champion. Creo que lo particular de esta hoja es que este va como con la puntica arriba. O sea, no es el clásico Anturio. Esa es la forma de la hoja. Hacen como conos. Está muy linda. Esta otra begonia, por ejemplo. Creo que es una begonia. No estoy seguro en realidad. Sí, una begonia venosa. Me encanta porque tiene la hoja súper gruesa. Parece casi una suculenta. Bien bacana esta mata. Por aquí hay otra Brasil.
Aquí hay varias calateas. Vean qué linda esta. Una cortada diferente. Qué lindo este caladium. Verde, rosado, blanco. En esta hoja. Súper lindo. Aquí hay muchísimas plantas. Ven qué linda es esta locasia. Vean esta locasia zebrina. Está repleta. Vean cuántas ramas hay aquí. Muchísimas. Está muy hermosa. Qué bonita esta begonia maculada. Que en Europa en realidad es bastante común, pero sin embargo es muy bonita. Muy fotogénica. Vean. Desde chiquita es hermosa. Súper fácil de reproducir. Miren este ficus. Aquí hay más calateas, locasias. A ver, creo que esta sí es la misma de antes. Parece, pero la flor es mucho más grande. Está completamente rosada. Las hojas están hermosas. La cosa rara es que la parte de la tierra está prácticamente seca. Vean esto. A cuánto le gusta. Muy linda. Vamos por aquí. Qué linda es esta también, ¿no? Muy linda. Seguimos por aquí a ver qué hay. Creo que la de antes, no sé si alcanzan a ver, de pronto aquí se ve, en la luz rosada, de pronto se ve más. Un poquito de reflejo rosado. Es que miren también, qué maravilla esta planta. Qué hojota, vean. Está espectacular, ¿no? Está gruesa, tiene como... no está lisa. Tiene mucha forma, muy bonita. Me encanta. Qué raro este cactus. Es el clásico pues, que uno ve muy seguido en Colombia. Saca flores hermosas, ¿o no? A ver, un cuerno. ¿Cómo lo plantaron? Una maceta de cerámica. Se ve muy bonito. Es que en este momento está mojado, entonces está súper verde. Un color súper intenso. Ay, qué linda esta. Ay, qué hojota. Está hermosa, ¿no? Parece de plástico. Una súper mostera también. Se ve que tiene sus años. Súper linda. Ah, aquí tiene una hoja que está saliendo. Ah, qué linda. Me encantan las hojas nuevas de monstera, se ven súper lindas. Creo que también es una peperonia, ¿no? Supongo. Sí, peperonia pixie variegata. Como un verde más claro. Linda, muy chiquita. Muy linda. Ay, ve qué bonita. La misma de antes, pero es que se ve muchísimo la de fuego rosado. Vean la begonia que le mostré antes, la maculada, cómo se ve bonita aquí. La más grandecita. Muy linda. ¿Ah? ¿Cómo es ZZ? Vean esta ZZ plant, pero esta es la variedad negra. Está súper oscura. Ellas salen así verde, como normales, y se van poniendo súper oscuras, totalmente negras. Súper lindas. Qué linda. No sé si alcanzan a ver que esta monstera que está allá tiene dos flores.
En este momento están llenas de polen. Imagínense. Y adentro. Ay, no, me encantan las plantas de este color. Qué bonito, ¿no? Súper fosforescente. Un verde súper intenso. Ay, qué bonita es también. Está tan descante. Rosada, verde, beige. Muy chiquita, muy linda. Y aquí hay otro tipo de Clandescantia. Es como más arbustivo, ¿no? Es como más llenito. No tiene variegación prácticamente, pero es muy bonito. La parte de atrás de la hoja es morada. Y se llena muy bonito, tiene hojas más chiquitas. O sea que es muy fértil. Y a ver qué hay. Oh, wow, vean qué linda esta begonia. Begonia atacao. Esto nunca lo había visto. La hoja está súper bonita, súper verde, está florecida. Vean. Y la parte de atrás está súper roja. Vean. Esta creo que me la voy a llevar. Está muy bonita. La dejo aquí, pero después la cojo. Aquí hay otro cuerno puesto en una maceta. Qué bonita cuando llueve el sol. Son súper lindas. Ok, es siempre un cactus. Qué bonito. No estoy seguro de qué planta sea, pero se ve muy hermosa. Pero no es un helecho, que se ve como si fuera casi una suculenta. Les dejo el nombre aquí, si quieren averiguar. Qué particular. Muy linda. Qué linda es también. Aquí hay un montón de plantas pues raras que no se encuentran por toda parte. Son no tan comunes. Está linda. También es un philodendron, creo. Philodendron es... Buena pregunta. ¿Qué philodendron es? Nangantiense. Muy lindo. Tiene todo el tallo rojito. Y tiene un montón de raíces aéreas. Qué linda esta también. En la hoja súper plateada. Bien bonita. Bien bonita. Esta de pronto podría... Pronto me la llevo también. Mira qué lindo. Wow. Joder. Lleno de agua. Mira qué bonita esta. Está divina. Y tiene la hojita nueva. Una flor aquí. Más que vean también esta hoja. Vean la variegación aquí en la mitad. Está súper linda. Súper linda. Entonces seguimos por aquí primero. Vamos a ver qué hay por aquí. Man, qué bonita esta flor. Súper linda. Vamos a ver qué hay por aquí. Ven qué lindo este philodendron. Tiene una variegación como verde claro, verde oscuro, pero bien mezclada, entonces no se ve mucho. Pues está bien bonita la hoja. Linda esta. También está muy bonita. Esta no es la que le mostré antes. También es un verde fosforescente. Poquito más clarito. Bien bonito también. Veamos por aquí si hay algo más. Aquí toca literalmente buscar en cada esquina. Pronto hay una sorpresa por ahí. Vean qué linda esta, por ejemplo. Un poquito.
todo chiquito, pero todo lleno de hojitas hermosas. Ah, ven esa plantita dentro de las flores. Ven qué linda. Son muy bonitas. Si te está gustando este recorrido, por favor dale me gusta a este video. Muchísimas gracias por tu apoyo. Vean qué linda otro tipo de maranta. No tiene la parte morada, pero sin embargo está muy bonita. Vean esta begonia, espectacular. Llena de punticas, la parte de atrás también. Aquí hay otra alocasia de orina, hermosa. Muchos tipos interesantes. Este cactus está repleto de flores. Vean, y de hijitos. Muy bonita. No, bonita. Muy hermosa esta alocasia. Dragon Scale Silver. Y grande. Muy grande. Seguimos por aquí. Por aquí ya empieza la parte de los cactus y las suculentas. Vean hasta florecida. Qué linda. Me encantan esas materas. Vean. Esta está súper roja. Esta creo que es la misma que les mostré al principio, pero está súper oscura. Seguramente les llevará mucha luz, mucho sol directo. Ah, qué bonita esta. Está repleta de flores. ¿Cómo le parece? Está espectacular. Muy linda. Vean esta suculenta, súper grande. Vean la flor que está saliendo. Muy interesante esta mata. Qué hojota. Se alcanzan a verla. Y tiene literalmente el palo lleno. Ah, vean qué bonito atrás. Súper morada. Un morado oscuro. Súper linda. Los colores de esta planta. Hermosa. Bien, por aquí ya empiezan las suculentas y cactus raritos. Este, por ejemplo, está espectacular. Todo verde con las espinas súper blancas. Por ejemplo, esta suculenta blanca, verde, está súper linda. Oh, ¿eso qué es? Súper raro. Súper particular. Es que son súper raritas. Esta también. Hermosa. Muy linda. Cómo se ve bonita aquí. Está lleno de cactus que van bajando. Hermosas. Seguimos por aquí viendo la última parte de las plantas interior. Esta es la misma que les mostré antes, pero está más grande. Es que vean qué hermosa está. Espectacular. Vean esta hojota.
Está divina. Está divina. Miren por ejemplo los colores de esta. Wow. Muy bonita, muy bonita. Vamos por aquí. Wow, qué maravilla esto. Es súper grueso. Qué lindo. Vean. Wow. Hermosa. Bien, por aquí hay un montón de cactus y de suculentas. Realmente no teniendo la luz natural, le ponen luz artificial. Y al parecer también. De pronto la utilizan, esta parte la utilizan también para reproducir plantas. Ven qué rara esta planta. Súper durita. Está linda. Vean, esta es súper chiquita. Tan perfecta. ¿Vean cuántas? Hay un montón. Esta qué bonita también. ¿Alcanza a ver? Está literalmente perfecta. No. Hermosa. Miren qué rara esta. Tiene un color como café, casi. O esto parece como... es un monstruo. Ah, pero las espinas son muy blanditas. Muy lindas. Esta que rara también. Tiene un tallo así y después le salen hojitas rosadas encima de todo. Mira. Muy particular. Vean esto, ¿verdad? Vean esto, qué raro. Aquí hay otro. Mira, por aquí hay una Philodendron White Princess. Qué linda. Súper linda la variegación. Desde chiquita, vean, por ejemplo esta hojita chiquita aquí. Súper lindas. Vean esta. Realmente las hojitas no están súper bien, se ven más chiquitas y con menos variegación de las anteriores porque claramente no reciben mucha luz. Y no recibiendo mucha luz, la variegación no se pone literalmente, deja la hoja solamente verde. Vean qué linda esa esquina. Súper bonita, llena de monsteras. Vean esto. Con varios tipos de ficus. Qué lindo este, tiene la hoja súper oscura y tiene el tallo a la mitad rojo. Súper lindo.
A ver, de atrás se ve hasta más. Muy bonito. Si te está gustando este recorrido, por favor dale me gusta a este video. Muchísimas gracias por tu apoyo. Una la pitofora bien grande, comprándola con la de antes. Este ficus tiene las hojas prácticamente rosadas. No sé si alcanzan a ver esta maravilla aquí. Es el Epipremnum súper variegado. Vean la hoja. Realmente esta hoja y esta hoja son de la misma planta. Maravilla, ¿no? Y va sacando hasta huequito en la hoja. Vean. Súper lindo. Esta que rara. Esta yo la había visto, pero nunca la había visto en esta parte que tenía como espinas. Ven atrás. Súper rara, ¿no? Es linda. Vean esta. Es una sansevieria variegada. Está repleta, súper linda. Y esta es una planta que yo había visto, pero de pronto aquí no se alcanza a ver. Tiene, de pronto un poquito aquí se alcanza a ver, que es tiene una variegación green on green, pues una variegación de verde encima de verde, claro con oscuro. Súper rara. Qué maravilla esta. Es espectacular. Tiene todo el bordito rojo, tiene la hoja más grande comparándolo con la clásica. Que vean esta. Qué perfección, ¿no? Está divina. Divina. Muy bonita. Vean esta que linda. Esta suculenta que vimos antes, blanquita, es hermosa. Una cosa particular acerca de este vivero es que reproducen muchísimas matas en agua. Vean, pero en este caso es una hoja de una begonia. No sé si alcanzan a ver la raíz. Es linda. Entonces, que miren. Oh, un perrito. Hola. Que miren el tamaño de esto. Hola. Venga. Nos quiere acompañar. Venga. ¿Qué pasó? Otra vez la mascota de la tienda. Ven el tamaño de esta. Que es una cosa miedosa. Es inmensa. Solamente uno la ve en la tienda, toda chiquita. Pues es una cosa inmensa. Y vean esta. Ese cactus colgante. Vean. Se alcanzan a ver dónde empieza. Larguísimo. Pero por aquí hay más cactus. Vean esto que lindo también, colgante. Lindo con quesitos rosados. O por ejemplo aquí, esta que linda. Una variegación blanca. Está muy linda. Es que miren qué belleza esto. Con esto. Esos cactus, esos tamaños. Es prácticamente un árbol, por ejemplo. Está hermoso. Se ve en el tamaño, es prácticamente... Casi llega a mi altura. Está súper lindo. Quizás el calor es diferente.
Miren por ejemplo este cactus, qué raro. Hacen como bolitas ahí, una puesta encima de la otra. Pues lindo. Aquí hay muchísimas variedades. Vean por ejemplo esta. Pero son casi hojas. Es prácticamente plano. Y estas son flores que pues obviamente ya terminaron su floración. Se van cayendo. Súper lindas. Vean este cactus. Está floreciendo. Qué bonito. Miren qué bonita esta parte del vivero. Estos son los cactus que les mostré antes. Que parecen literalmente bolitas puestas una encima de la otra. Están hermosas, vean. Vean qué bonito. Súper raras. Muy lindas. Vean qué bonita esto también. Realmente como si tuviera un tronco ahí. Y la hoja parece casi de hidra, pero pues claramente no es una hidra. Muy bonito. Es una planta prehistórica. Y miren esta maravilla. Esta maravilla de colores, de tamaños. Ponen claramente una mesa ahí de madera. Plantas en terracotas. Cerámica. Los colores de los cactus, grisecitos, azul, variegados con blanco. Espectacular. Súper, súper bonito. Que vean por estos colores. Súper lindo. Estas sansevieras que les mostré antes, variegada. Ven todos esos cactus aquí que son con una variegación blanca. O casi beige, pues por dentro. Vean esto. Miren qué bonito. Esto ha florecido, que a pesar de que ya pasó la floración. Es que vean qué bonito. Aquí se ve literalmente toda la variegación. O esto. Vean qué espinas tan largas. Miren qué bonito esto. Tienen como 1, 2, 3, como 4 o 5 colores cada hoja. Es espectacular. Dios mío. Muy bonito. Vean esto. Eso no sé ni siquiera qué es. Está súper bonito. Tiene hojitas solamente encima. Lo chiquito. Wow. Qué maravilla. Qué maravilla. Vean los colores de esto. Es literalmente terciopelo. Que vean, se alcanzan a ver el tipo de material, está súper linda. Seguimos por aquí. Miren esto, miren este tronco. O súper lindo, pues considerando que está adentro, está abajo tipo de un invernadero, pero está súper lindo este arbolito. Y vean esto, vean los colores. Prácticamente azul, grisecito azul, con toda la parte aquí de espinas doradas prácticamente. Que vean esto. Está súper lindo. Súper lindo. Vean este. Pero todo despelucado ese cactus. Súper bonito. Más que miren. Miren esta. Miren el tamaño de esta. O este cactus tan raro que no tiene ni hojas, ni espina, no tiene nada. Es prácticamente casi una roca, una piedra. Pero espectacular. Vean. Súper lindo. Esto nunca lo había visto. Vean este tipo de aloe. De este color, como más claro. Esta es como la clásica, pues diría yo. Pero esta es de otro color, es más gruesa la hoja. No sé qué linda. Ya está floreciendo.
el tronco. Hermosa. Miren esto. Miren qué bonito. Hasta el color de las espinas cambian. Aquí arriba súper rojas. Se van poniendo café. A mano que bajan. Súper lindo. Todos los hijitos. Súper lindo. Wow. Es la misma planta de antes y noto que el tronco tiene la misma forma. De pronto es literalmente el tipo de tronco, que es así como con una curva ahí. Que vean el tamaño de esto. Literalmente llega casi afuera de la matera, de la maceta. Súper lindo. Mira por aquí si hay algo más particular. Es que se ven súper lindas. Esta es la que les mostré antes, tamaño medio grande, pero en comparación con la otra, no tiene comparación, literal. Qué lindos. Aquí supongo que es la parte donde llegan las matas nuevas que todavía no han puesto en el lugar donde tienen que quedarse. A veces es un cigüeño que tenemos también nosotros en Colombia. No sé qué tan común sea. Está bonito. Vean, con el pasar del tiempo, la hoja singular se va poniendo en tres. Se separa. Bonito. Es que miren este cactus. Y la raíz está aquí. Wow. Súper chiquita. Está un poquito sequito en realidad, pero aquí tiene un hijito que podría sobrevivir. Aquí están reproduciendo esta monstera variegada. Muy linda. Ay, qué bonito. Supongo que es una parte de propagación y de crecimiento, por ejemplo. Todas estas plantas que ven aquí se están enraizando. Todas en agua, simplemente agua. No importa si sea un cactus, sea una suculenta, sea un philodendron, solamente en agua. Qué lindo. Ay, qué linda esta begonia. ¿Cómo le parece? Es un espectáculo, ¿no? Y toda florecida. Está bellísima. Acabé de ver una begonia aquí también súper rara, que no sé si conocían. Vean, esa es la hoja. Súper inusual, ¿no? Súper poco común, diría yo. Esa es la parte de atrás, con verde, con rojo. Es súper linda. Hay que pesar esa aquí. Es súper linda, súper inusual. Vean. Vean esta planta. Bien, no sé qué planta sea, pero también tiene bonita variegación. Aquí hay una monstera también enraizando en agua. Vean este otro tipo de begonia. Ya tiene la hoja súper diferente, ¿no? La clásica begonia que uno encuentra por allá. Un cactus, todos en agua. Vean esa locasia. No sé si se dieron cuenta, aquí atrás hay una locasia que se ve súper vieja. Prácticamente es un árbol. Está creciendo en un contenedor súper chiquito de agua. Se ven todas las raíces allá metidas. Y literalmente, aquí se pueden ver las hojitas. Vean, es súper raro, ¿no? Qué raro. Aquí hay más marantas, anturios. Aquí hay una monstera variegada. Bien linda también. Esta planta específicamente no tiene mucha variegación, pero de manera es muy bonita. Y dentro de esa parte con materitas chiquitas, reproduciendo cactus.
súper lindo. Y claramente el color de esta planta es súper llamativo. Es que ven este fucsia. Es el material que utilizan para la mayoría de las plantas. Wow, vean esto. Esta es súper suculenta. Súper hermosa. Ay, esto me chusé. Y toqué una suculenta, ni siquiera fue un cactus. Ay, qué lindo este geranio. Hermoso. También variegado. Súper lindo. Este cactus que todavía tiene florecitas por ahí. Se alcanzan a ver. Por aquí adentro hay literalmente un terrarium de cactus. Se ve que es bastante seco. Algunas plantas también, algunas menos, pero es diferente. Ven este en agua. Bonito. Ven por aquí la misma suculentas de antes. Pero gruesa. Oh, hermosa. Y el perrito aquí no nos desampara. Hola. Oso. Seguimos por aquí. ¿Se ven? ¿Viste esta? Qué bonita. Está hermosa. Esta vieja. Está grande. Esperamos que este recorrido les haya gustado bastante y que hayan podido ver plantas que antes no habían visto. Si les gustó este recorrido, por favor denle me gusta y suscríbanse para ayudarnos a crecer y así juntos seguir recorriendo lugares nuevos llenos de vida. Hasta luego, que estén muy bien y nos vemos en un próximo episodio. Chao.